7 reglas del dinero que los ricos no quieren que sepas. Todos queremos pertenecer al selecto grupo de los millonarios, poder tener libertad financiera y que el dinero deje de ser una preocupación del día a día. Pero, ¿te has preguntado cómo viven los millonarios? ¿Por qué son una clase social tan inalcanzable? O, aún mejor, ¿cómo piensan los millonarios acerca del dinero? En este video queremos compartir contigo la visión que tienen las personas más ricas del mundo acerca del dinero. Pero más importante, las reglas que tienen respecto al mismo para poder crecer financieramente y alcanzar sus objetivos de vida. Es por eso que te compartimos 7 reglas del dinero que los ricos no quieren que sepas. Quédate hasta el final para conocer hasta la última regla del dinero que los ricos tienen. Como siempre se dice, el saber es poder. Pero antes, apóyanos con un like. Con esto nos ayudas a crecer y llegar a más personas emprendedoras como tú y que nuestra comunidad crezca. Ahora sí, comencemos. Número 1. Reglas de la protección. Cuando una persona alcanza un alto nivel de educación financiera, aprende sobre lo valioso que es el dinero y por qué no se debe despilfarrar. Una de las cosas por la que se preocupan los ricos es por proteger los ingresos que tienen frecuentemente. Una de las formas en las que ellos se protegen de perder cantidades de dinero es evitando a toda costa los gastos tontos que terminan en cobros absurdos, sin importar los pequeños que sean, como el caso de comprar un objeto de lujo con tarjeta de crédito y pagar más de lo que vale por las comisiones o cuotas mensuales. Otro caso son los créditos. Los ricos los evitan, a menos que se trate de una deuda buena, en la que el dinero que se pidió prestado servirá para obtener más dinero, incluso cubriendo las cuotas del crédito y el porcentaje de intereses mensuales de la deuda. La mejor forma de proteger tu dinero es evitar que se vea comprometido en la medida de lo posible. Número 2. Regla de la privacidad. Seguramente piensas que si mañana amanecieras siendo rico, de seguro comprarías una mansión gigante y extravagante, o un auto excéntrico de miles de dólares. Pero lo cierto es que esos deseos son los de una persona promedio con mente pobre. Lo cierto es que las personas verdaderamente ricas tienen una filosofía muy diferente respecto al dinero, pues quienes son realmente ricos con educación financiera mayormente viven en casas comunes y manejan autos convencionales. Ellos saben que es mejor vivir bajo las expectativas de los demás y que el hecho de que una persona adquiera muchas propiedades no es un símbolo de verdadera riqueza. Los ricos prefieren una vida bajo privacidad, en donde lo resaltante solo está en su cuenta bancaria y solo ellos lo pueden ver. Número 3. Regla de los ahorros mínimos. De seguro que esta regla te va a sonar un poco extraña. ¿Ahorros mínimos? ¿Pero si ahorrar es una buena estrategia financiera? Bueno, la verdad es que no. El término ahorro muchas veces no está presente en el diccionario de riqueza de los millonarios. Esto se debe a que el dinero ahorrado no trabaja, no fluye ni produce más dinero. Esto solo atrae estancamiento a la vida financiera del poseedor del dinero. Ni siquiera los bancos pueden garantizar una tasa de ahorro que esté por encima del nivel de devaluación que sufren monedas poderosas como el euro y el dólar en los últimos años. El único fin que le ven los ricos al ahorro es la futura inversión, pero de resto, dinero que llega debe tener su destino financiero, bien sea el de invertir en algún negocio, acción, activo o pasivo. En el caso de quienes ahorran, saben que la inversión va primero que el gasto. La mentalidad común es gastar y ahorrar simplemente lo que sobre, pero los ricos hacen al revés. Primero deciden qué porcentaje de su dinero va destinado al ahorro, para posterior inversión, y lo que quede de ello sí es lo que se permiten gastar. Número 4. Regla de las expectativas. Todos tenemos unas expectativas de nuestras vidas, y muchas veces esas expectativas son dependientes de uno o varios resultados. Cosa que no debería ser así. Por ejemplo, una persona promedio puede decir, yo sería feliz si ganara $75,000 al año, y ese año gana $70,000, lo que es una buena cantidad. El sujeto sentirá frustración por no haber alcanzado su meta. O en el caso contrario, supongamos que la persona logró alcanzar los $75,000, realmente no se sentiría tan feliz como creía. Esto se debe a que la felicidad no depende de un número.
La felicidad debe ser parte del proceso de cualquier objetivo. No debes decir, voy a ser feliz cuando gane tanto, o voy a estar en paz cuando tenga X cantidad de dinero en el banco, pues la felicidad es una emoción que puedes elegir sentir todos los días de tu vida. Número 5. Regla del tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo vale oro, pero la verdad es que el tiempo vale mucho más que eso, ya que el oro o el dinero perdido lo puedes recuperar, pero el tiempo jamás. El tiempo es el activo más valioso de una persona, por lo que los ricos buscan la forma de que su tiempo sea lo más productivo posible. Esa es la diferencia entre un rico y un pobre. Ambos tienen 24 horas, pero ¿por qué uno gana $100 al día y el otro gana $100,000 al día? Esto es porque el que gana más buscó la forma de rodearse de las personas adecuadas, crear las situaciones posibles y automatizar inteligentemente la distribución de su tiempo y esfuerzo para sacarle el máximo provecho a cada minuto de su día. La mediocridad es la pérdida de tiempo. ¿En qué gastas tus horas? ¿Le das más importancia a la educación o al entretenimiento? Un viejo proverbio dice que el éxito es la suma de horas bien invertidas, y no hay nada más cercano a la realidad. Del uso del tiempo dependerá si tu vida llegará al éxito o al fracaso. Número 6. Regla de la utilidad. El dinero compra la felicidad. ¿Mito o realidad? La verdad es que resulta algo muy controversial, pero los ricos saben de la utilidad que tiene el dinero y lo ven como la mejor herramienta aliada para lograr objetivos y vivir una vida cada vez más feliz y libre. El dinero es útil para ti, pero los ricos saben que cuando se llega a cierto nivel, no son útiles para el dinero. Es decir, dejan de trabajar por el dinero y comienzan a buscar formas de hacer que sea el mismo dinero el que trabaje para conseguir más dinero. La idea es que cuanto más dinero tenga una persona, más tiempo tenga libre para disfrutar de los beneficios que otorga el mismo, como poder ir al gimnasio, tomar vacaciones, visitar la familia y poder tomar conferencias y talleres que ayuden a su crecimiento. Además, no tener el estrés de buscar o perseguir el dinero. Brinda emociones positivas a la vida, permite relajarse más seguido y disfrutar de la plenitud de la libertad. Esta es la verdadera utilidad del dinero para los ricos: hacerse mejor persona, poder ayudar a sus seres queridos a ser más felices y al mismo tiempo serlo ellos mismos. Número 7. Regla de la obligación. De seguro te has dado cuenta que el comportamiento humano sigue un patrón común. Las metas se cumplen mayormente cuando existe una obligación o compromiso fuerte. Por ejemplo, tienes que trabajar más fuerte cuando tienes deudas, ¿cierto? Bien, esto no significa que los ricos se endeuden para producir más dinero. No. Esto lo que quiere decir es que los ricos saben de la importancia de las obligaciones y exigencias para aumentar la productividad. Esto lo hacen asumiendo riesgos, como invirtiendo en emprendimientos y proyectos, sabiendo que deben buscar la forma de tener éxito, pues detrás de su capital está el sustento de su familia y su vida personal. Esto es todo por el video de hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces otra regla del dinero que pueda ayudar al éxito financiero? ¿Cuál añadirías a esta lista? Si te ha gustado el video, dale like. Con esto ayudas a que nuestro contenido de alto valor pueda llegar a más personas que lo necesitan. Y por último, suscríbete al canal para que seas parte de nuestra familia. Y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima, emprendedores!